Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al taller de relacionado al control de esfínter. Mi nombre es Paulina Molinari. Soy una de las terapeutas ocupacional de Centro Comunícame, aquí. Yo soy Alex Muñoz, terapeuta ocupacional también acá en Centro Comunícame. La idea de esta presentación es poder presentar el control del esfínter, pero desde una mirada bien completa. No es solo dejar pañal, ya partiendo de ahí. Entonces, busca hacer una mirada que incluya la parte corporal, sensorial, interoceptiva, ambiental, para poder entender y desde un enfoque respetuoso, neuroafirmativo, poder ayudar a lograr el control de esfínter al niño y a la familia, ¿ya? Porque es un proceso que se logra en conjunto, no solo depende del niño, ¿ya? Así, dale. Ya. En cuanto a esta misma temática del control de esfínter, vamos a ver durante la presentación de que esto no va a depender solamente del control de la vejiga, ¿cierto? Sino que van a haber muchos factores que van a influir de alguna u otra manera en cómo el niño va a regular esta necesidad, ¿cierto? Biológica de ir al baño, ¿ya? Entonces vamos a ver que van a haber distintos conceptos o elementos que finalmente van a estar interviniendo en este proceso del control de esfínter, donde vamos a tener la interocepción, que es un concepto que lo vamos a explicar un poco más adelante durante la presentación, pero que tiene que ver con cómo yo estoy sintiendo las distintas sensaciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y cómo estoy respondiendo ante ellas. También vamos a ver conceptos relacionados con el ambiente, con la estructuración de la rutina, la seguridad emocional del niño o niña, y también respecto a la comunicación, ¿ya? Cómo es la postura al momento de ir al baño, si es que puede llevar a cabo estos esquemas motores necesarios para poder participar de una manera efectiva en el baño, si sabe cómo sentarse en el baño, si sabe cómo mantenerse erguido, ¿cierto? Con una determinada postura, entre otras cosas, y también cómo está influyendo el procesamiento sensorial, ¿ya? Y acá obviamente tenemos muchos elementos a nivel sensorial que pueden estar influyendo, como el tema auditivo, ¿cierto? Visual, olfativo, entre muchas otras cosas. Y también la regulación en su conjunto. Primero, recordar y contextualizar algo. Si nuestro hijo usa pañal y tiene 6, 7, 8, 9, 10 años, no es nuestra culpa, no es un fracaso, no es culpa de mi hijo. El pañal aquí entender que no es un enemigo. El pañal viene a poder ayudarnos en una necesidad fisiológica cotidiana, al poder ayudar que el niño participe en distintos contextos, ¿ya? De una forma fluida, higiénica, cómoda, ¿ya? Entonces es una adaptación que se usa al inicio, ¿ya? Y que en algunos niños cuesta dejarlo más, pero fue una adaptación que nos brinda seguridad, predictibilidad. Entonces no vamos a quitar un apoyo estructural, ¿ya? Sin antes construir un puente, esa es la idea. No podemos dejar al niño, no es que vamos a retirar el pañal y que aprenda. Si bien hay historias y hay relatos tal vez de familiares, cosas así, que ha resultado, ¿ya? No tiene por qué ser necesariamente nuestro caso. Entonces, la idea es siempre preocuparnos como de ir construyendo puentes. Aquí en esta presentación vamos a entender cuál es el sentido desde el punto de vista de registro sensorial del quitar el pañal, ¿ya? Pero no significa necesariamente que nosotros lo hagamos sin antes haber construido un puente a la autonomía. Entonces aquí el objetivo real es poder desarrollar conciencia corporal, seguridad, habilidades de comunicación para decir que quiero ir al baño y la idea es no apurar el proceso porque si yo apuro genero un estado de alerta y defensividad que impide lograr todas estas situaciones, ¿ya? Así. Ya, entonces la idea de esta presentación es mostrar una ruta de preparación, ¿cierto? Un protocolo con un paso a paso que vamos a ir explicando que podría funcionar, ¿cierto? De una manera más sistematizada, que sin embargo esto también puede ir variando, ¿ya? Si bien les vamos a mostrar como un protocolo donde van a haber distintos pasos con distintas estrategias, estas también pueden ir variando, podemos también compartir otro tipo de estrategias que se estén utilizando y de esta manera también generar comunidad como entre ustedes como papás donde pueden compartir las mismas estrategias que quizás están usando o que han oído que pueden funcionar y a partir de eso ir haciendo una guía
que podamos ir adaptando y que funcione como un protocolo y una ruta de preparación, pero siempre respetando los procesos de regulación de cada niño, los procesos fisiológicos, ¿cierto? Y todo lo que comentábamos respecto a la conciencia corporal y las necesidades propias de cada niño o niña. Sí. Entonces, vamos a ver que este protocolo va a ser preparación, evaluación, respetando los tiempos del niño, un enfoque que va a englobar interocepción sensorial y emocional, ya que nos va a indicar cuándo podemos empezar y va a estar ser neuroafirmativa y va a estar centrada en la ocupación, entendiendo la ABD de higiene, aquí a la vía diaria de higiene, como algo diario, cotidiano, ocupacional, ¿ya? Esto no es un protocolo que porque el niño tiene tal edad o porque llegó el verano le saco los pañales. Entonces, el método no es rígido igual para todos, ¿ya? Y no quieres imponer una presión sobre ustedes como familia. No es que si usted vino acá a este taller, después en Comunícame se le va a pedir que quite el pañal al tiro, ¿ya? Esto es la idea, es que usted tenga la información para poder entender cuándo su niño o niña ya está listo. Y no va a ser un fracaso si el niño no responde rápido, ¿ya? Y no va a estar separado del contexto sensorial. Ya, entonces vamos a comenzar con el paso cero, donde tenemos que preguntarnos si es que el adulto tiene el tiempo, ¿cierto? Y los recursos necesarios para poder llevar a cabo este proceso, ¿ya? Es importante entender esta frase que está en la presentación, que el fracaso más frecuente no está en el niño, ¿ya? Sino que en el contexto ecológico. Y con esto nos referimos al contexto más natural donde el niño se desenvuelve, ¿cierto? Tenemos que ver qué tan adaptado está el espacio, qué tan disponible está el adulto, si es que efectivamente el adulto se encuentra corregulado, ¿cierto? Puede corregular al niño durante este proceso y así muchas otras medidas necesarias que debemos contar en el ambiente para poder tener la preparación adecuada para que el niño pueda participar de este proceso de una manera respetuosa. En- Dale. Entonces, en este paso cero, tenemos que evaluar la disponibilidad del adulto, ¿ya? Y con esto tenemos algunos tips acá en la presentación, como el tiempo real que se tiene en la rutina, ¿cierto? Acá la idea es preguntarnos si es que efectivamente tenemos el tiempo para poder mantener un registro de 3 a 5 días en los cuales podamos llevar al niño al baño en momentos específicos del día, ¿ya? Y esto va a ser súper individual y va a ser en relación a la frecuencia con que el niño presenta por ejemplo, orina, ¿cierto? Defecación, entonces hay que evaluar en qué momentos pasa esto y poder registrarlo, ¿ya? A ustedes igual se les envía una guía práctica, ¿cierto? Que son estas que están acá, en donde aparece como el paso a paso del control de esfínter, cómo lo podemos apoyar, Del proceso de ¿cierto? registro igual. El proceso de registro, entonces la idea es que ustedes ahí también puedan ir repasando esa información para ir refrescando un poquitito la memoria y acordarse de este tema del registro, ¿ya? Entonces, eso sería lo primero, como el tiempo real en la rutina, si es que está este tiempo para registrar de 3 a 5 días, ¿cierto? La frecuencia con la que el niño presenta defecación, presenta orina y poder registrarlo, ¿ya? También la energía y la consistencia, este proceso es un proceso que igual es largo, ya no es un proceso corto, entonces requiere paciencia, requiere calma, requiere también corregulación por parte de ustedes con los niños y obviamente si es que están pasando por un periodo o un proceso de alta carga familiar, obviamente ahí también es evaluable, ya si es que efectivamente pausamos este proceso, si es que podemos hacerlo quizás en otro momento, pero es esencial de que haya tiempo, de que haya consistencia y energía necesaria para poder llevarlo a cabo, ¿ya? Y también evaluar el contexto del hogar, si es que el baño efectivamente es accesible para el niño, si está adaptado, ¿cierto? Hay un montón de tips como a nivel estructural que se puede aplicar en el baño para que el niño se sienta mucho más cómodo, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar si es que efectivamente el baño cumple con estas características y también si es que hay un acuerdo entre los cuidadores del niño porque por ejemplo quizás la mamá está llevando a cabo todas estas estrategias, pero también tenemos que compartirlas con el papá o con la abuelita, ¿cierto? El abuelito, y también la idea de esto es poder generalizarlo a otros contextos, ¿ya? Si estamos trabajando esto en la casa, también informar en el contexto de la escuela, por ejemplo, en el contexto de las terapias, informar sobre cuáles son las señales previas que el niño está presentando antes de ir al baño, ¿cierto? O para mostrarnos que quizás se siente incómodo y de esta manera poder promover que él esté dando un aviso y que esto sea funcional, ¿ya?
Ya, entonces ahora en términos del registro de la frecuencia miccional, ¿para qué nos sirve esto? Porque primero tenemos que conocer antes de enseñar. ¿Qué vamos a registrar? En esta guía que les mandamos en la mochila de los niños, y ahí el que no le haya llegado puede pedirla y se la mandamos también. em, Sale como anotar. Entonces la idea es como poder conocer. Este es como el sentido. ¿Cada cuánto tiempo mi niño o niña, sin presión, sin nada, logra retener orina? ¿Ya? Por ejemplo, un bebé, un recién nacido, orina como constantemente en el día, tiene lapsos muy cortitos, ¿ya? Pero más grandecito uno empieza a ver de que puede estar un periodo sin mojar el pañal, ¿ya? La idea de esto es que nos podamos dar cuenta cuánto es el tiempo que si yo le pongo un pañal, y aquí exceptuando que si yo le di un litro de jugo recién, ya es como en contexto natural, sacar un promedio de cuánto rato logra retener su vejiga antes de tener que vaciarla, ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo se hace? Después de la muda de la mañana, se le pone el pañal y se empieza a registrar. Entonces, ¿qué tengo que estar yo? Ojalá tenerlo, estarlo observando, que tenga poquita ropa y estar viendo cuando uno ya conoce a su hijo, entonces como cuando se empieza a mover, se empieza a tocar, o si no hace ninguna de esas cosas o usted no lo ha detectado, cuando el pañal se empezó a engrosar, cuando le sentí olor a pipí. Entonces si yo lo reviso y está hecho pipí, yo anoto. Le cambié el pañal a las 10 de la mañana y ya a las 11 ya estaba mojado, ¿ya? O ya a las 10:30 estaba mojado. Así, ¿ya? Entonces, es como que voy solamente anotando, y hasta ahora hizo pipí, hasta ahora hizo caca. La idea de esto es poder cambiar por estos 3 o 5 días el pañal inmediatamente, ¿ya? No es como que ya este pañal tiene un pipí cortito, chiquitito y aguanta un poquito más porque tengo que hacer economía y ahorrar pañal. Como estamos en este proceso de registro, queremos darle al niño la experiencia más, a ver, nosotros queremos como registrar de la forma mejor posible, por lo tanto tenemos que saber cada cuánto está orinando. Por lo tanto, si yo quiero como, entre comillas, reciclar el pañal y volver a usarlo, ya no vamos a saber cuándo efectivamente fue la segunda orina, ya. Por lo tanto, es muy importante que en este tiempo no se plantee que va a tener que gastar más pañales y poder estarlo cambiando inmediatamente y que está lo más seco posible todo el rato. Ya, anotar la hora exacta de cada micción y considerar que darle el jugo normal, ni mucho, ni quitarle el agua, obviamente tenemos que mantener al niño hidratado, qué sé yo. Entonces, ¿cuándo esto, para qué nos va a servir esto? Si después de 3 a 5 días que usted registró hace un promedio, ¿ya? Puede decir, la mayoría de las veces logra retener más de 45 minutos. Y si la mayoría de las veces son cercanos a la hora y media o dos, entonces el niño está reteniendo harto rato y eso nos presenta un mejor escenario de éxito, ¿ya? ¿Cuándo deberíamos tratar de posponer el proceso? Si cuando yo registré bien, ya medí el tiempo, hice todos estos pasos y veo que cada 45 minutos o menos mi hijo o hija estaba ya orinado, ya, esta vejiga todavía no está madura para poder controlar y retener orina, no se aguanta, ¿ya? Entonces, eso es principalmente lo que nos dice, no nos dice, o sea, lo que nos dice si el niño ya estaría listo para poder empezar. No nos dice que porque ya está, hay solcito y viene el verano, ya está listo y lo vamos a sacar, ¿ya? Son estas señales fisiológicas las que tenemos que aprender a observar. ¿Ya? Dame la siguiente. Ya. Ya. Ahora el paso 2, el entrenamiento de sentarse en el inodoro, ya sin exigir pipí. Acá lo que vamos a priorizar es la seguridad, ya después la función de poder realizar la micción o la defecación. Entonces lo que se va a hacer acá es priorizar que él se pueda sentar en el inodoro, de que lo pueda tolerar, ¿cierto? Sin necesariamente ir al baño como tal.
acá la idea es que, tal como les mencionaba, se sientan seguros, que estén como más regulados a nivel emocional, y en ese sentido va a ser súper importante realizar como una rutina, ¿ya? Algo que sea bien rutinario, que sea con, que nosotros le mencionemos al niño de ir al baño, quizás no necesariamente a realizar la micción o la defecación como les mencionaba, pero sí quizás podemos hacer algunas actividades, ¿ya? Podemos sentarnos en el inodoro para que él pueda permanecer en el lugar, ¿cierto? Una determinada cantidad de tiempo. Podemos favorecer esto con elementos que sean de apego, ¿cierto? Algún juguete, o podemos realizar alguna actividad como lavar los dientes, sentado en el inodoro, quizás con ropa, ni siquiera con la acción de bajarle los pantalones, pero sí que puedan estar sentados y que puedan permanecer en el inodoro, ¿ya? Podemos cantar alguna canción, podemos realizar algún juego y ya en última instancia a veces se acude a los elementos tecnológicos, ¿ya? Que no es lo ideal, ¿cierto? Sino que sea como ya la última opción, pero sí podemos usar estas otras opciones como el elemento de apego, contar algún cuento, realizar algún juego, ¿cierto? Y de esta manera vamos a promover que toleren el espacio, ¿cierto? Y que puedan permanecer en él, ya sin necesariamente pasar a la etapa de ir al baño como tal. Entonces, para eso también existen distintas medidas o características que debiese cumplir el baño donde se van a realizar estas necesidades fisiológicas. Ya como se ve acá en la presentación está la regla de los 90, 90 y 90, ¿cierto? Donde nos habla de que la flexión, ¿cierto?, de nuestra cadera tiene que estar en 90 grados, de las rodillas también tiene que estar en 90 grados, y de los pies, que también forma este ángulo de 90 grados y tiene que estar apoyado en un taburete, ya que pasa muchas veces que el niño va al baño y que queda con los pies colgando, y esto Mm. les genera una sensación de inseguridad, ¿ya? Por ende, también el sistema nervioso se activa, ¿cierto? Sube el cortisol, el estrés, y eso también inhibe esta otra sensación de poder realizar la defecación o la micción como tal. Entonces, también podemos apoyarlo con un checklist sensorial, que acá tenemos la iluminación, como se ve en la presentación, evitar luces que sean fluorescentes directas, ¿cierto? Ahí va a depender siempre del perfil sensorial de nuestro niño o niña, ¿ya? Entonces podemos evaluar cómo está la iluminación, quizás bajar un poco la iluminación, quizás ofrecer algún tipo de iluminación que sea llamativa, que le permita estar más regulado en este espacio. También evaluar el tema de la acústica, ya cómo está el eco en el baño, los ruidos de la cadena, de la llave, quizá hay alguna gotera, etcétera, ¿ya? Lo mismo con la temperatura de los asientos fríos, por eso se sugiere siempre que en estos casos tengamos como estos apoyos acolchados, ¿cierto? Que también no sean fríos y no le otorguen esta sensación como de inseguridad, ¿cierto? O que no les guste. Y también la inseguridad postural, ya que son los pies colgando. Necesitamos que los pies estén sobre algún taburete o algún elemento que les permita darle una seguridad, ¿ya? Eh, y como dice acá, a veces el niño no rechaza el baño, sino que rechaza el cómo se siente en el baño, ya quizás para él es percibido como un ambiente hostil. Entonces la idea es que nosotros hagamos que este ambiente sea más amigable, sea más armónico, para que el niño se sienta seguro y podemos pasar ya a las otras etapas de ir al baño como tal, ya realizar la micción o la defecación. Claro, entonces aquí, en resumen, sería como tratar de poner un adaptador en el caso que el porte del niño lo requiera, ¿ya? Y que el niño lo prefiera, porque hay veces en donde el niño se siente como apretadito con el adaptador, ¿ya? El inodoro muy grande genera este miedo a caerse. Entonces, bien como decía Alex, tiene que estar con una seguridad gravitacional, o sea, de aquí yo no me voy a caer, esto no es inseguro. Muchos niños que generan rechazo al uso del inodoro y que pueden verbalizar cosas, dicen que el baño se los va a tragar. Entonces, esa es una de las grandes fantasías en el fondo que ellos se van a ir por la cadena, por el tubo del baño, ¿ya? Ahí una de las intervenciones que se hace ya en rechazo al inodoro en niños que, que, mm, que acceden un poco más a herramientas de conversación, de demostración, de videos, incluso mostrarle cómo funciona un baño por dentro, mostrarle videos de plomería, cómo funciona el tema de la cañería, limpiar un baño muy bien y anticipar al niño en una conversación en un ambiente resguardado, le pongo un guante y veo que él mete la mano y que no se lo va a tragar. En el caso que él haya manifestado ese miedo, eh,
etcétera. Entonces, como es una de las cosas, uno de los temores que impiden que el niño pueda ocupar bien el baño, ¿ya? Entonces, lograr apoyo plantar, que los pies toquen el suelo, la experiencia positiva, que pueda ser incluido de forma natural en la rutina diaria, no es tanto así como ya son las 2 de la tarde, te toca sentarte en el baño. Así no funciona, así no va al baño ni usted ni yo. Entonces, debería ser algo en el día a día. ¿Cómo sería, por ejemplo, la cosa como más lógica es cuando yo lo levanto y lo voy a mudar? Ya a asear, a lavar, ahí lo llevo al baño y se sienta un ratito y después proseguimos. O cuando se va a bañar en la ducha o tina, antes ya que ya va a estar sin ropa, lo puedo intentar sentar. ¿Cuál es una de las cosas que más estresa a los niños al sentarse? Es que si yo no tengo la postura correcta y no tengo la forma de afirmarme, ¿ya? Todos cuando nos sentamos en el baño o en algo como que existe un contorno, ¿no es cierto? Un círculo que contiene nuestras caderas, la parte externa y la parte interna cae por peso, ¿ya? Las nalgas se distienden, el esfínter se distiende. Y esa sensación para niños, sobre todo, por ejemplo, con hipersensibilidad táctil, puede ser muy abrumadora. Y también la sensación de pujar. Y también la sensación de que como eso no me gusta, yo me aguanto y se va formando una feca más dura y cuando logra salir esa situación fue dolorosa, por lo tanto a la próxima vez genero más rechazo, ¿ya? Entonces es todo, hay que entenderlo no como que, ay, es que está siendo porfiado y por eso está rechazando, porque él alguna vez fue al baño. Entonces, ahora, ¿por qué le tiene miedo si él ya lo conoce? Y ese tipo de razonamiento desconoce que tal vez en alguna oportunidad el niño estuvo constipado o tenía un cuadro viral y lo dolía la guatita para hacer caca, eh, o, o su piel se coció, se irritó y eso le ardía, etcétera. Entonces la idea es como que esto pueda ser incluido de forma natural, que podamos registrar estos eventos medios traumáticos y poder ir haciendo un paralelo ahí, un análisis y que podamos ir sin presión, ¿ya? La idea también de sentarse es para hombres y para niñas, o sea, para niños y niñas. ¿Por qué? Porque si bien el niño puede hacer pipí paradito, se parte sentado, ¿ya? ¿Por qué se parte sentado? Porque al principio no se discrimina bien si es pipí o caca. Entonces, la idea es que pueda empezar a hacer sentado y después eventualmente va a aprender a hacer parado igual. Pero si nosotros lo llevamos y no le damos la oportunidad de sentarse, a lo mejor era defecar y no era orinar, ¿ya? Entonces, ese es uno de los tips también que puedan empezar siempre ambos géneros a poder estar sentaditos. Ya, otro concepto clave es la interocepción, que es el sentido del cuerpo por dentro, ¿ya? Y acá surge la pregunta de por qué muchos niños no avisan ni anticipan, ¿cierto? En estos procesos. Y acá lo importante es entender qué es la interocepción y por qué importa. Ya como dice en la diapositiva, el qué es la interocepción es la capacidad de detectar, interpretar y responder a señales internas del cuerpo. Ya acá tenemos la presión de la vejiga, el dolor, hambre, cansancio, temperatura. En síntesis, este sentido sensorial nos va a permitir a nosotros darnos cuenta cuando, por ejemplo, tenemos sed, cuando tenemos mucho calor, ¿cierto? Cuando tenemos frío y cómo vamos a interpretar estas señales, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos frío, sabemos que tenemos que abrigarnos, ¿cierto? O si tenemos calor, nos sacamos algún polerón. Si tenemos sed, sabemos que tenemos que ir por agua. Pero ¿qué pasa en muchos niños, ¿cierto? Que tienen desafíos en este nivel o en este sistema sensorial, es que muchas veces detectan que algo está pasando o que hay algo diferente, ¿cierto? Pero no saben cómo interpretarlo. ¿Ya? Entonces puede ser que tengan mucha sed o puede ser que tengan mucho calor, pero no actúan frente a ello, ¿ya? Y eso obviamente va a generar alguna incomodidad, ¿cierto? Puede provocar alguna desregulación porque tampoco están entendiendo qué está pasando dentro de ellos, ¿cierto? O cómo poder solventar esta necesidad fisiológica que ellos están presentando, ¿ya? Entonces, como dice también acá abajo, en autismo con altas necesidades de apoyo, ¿qué pasa? Muchos detectan el cambio corporal, ¿cierto? Que era lo que les mencionaba, pero no saben qué significa y por ende no saben cómo actuar frente a ello, ¿ya? Y acá, claro, el pañal reduce la señal táctil de humedad, el cerebro no aprende la conexión.
Acá, bueno, hemos visto con el avance de la tecnología, ¿cierto? Durante el tiempo de que los pañales son súper buenos en esta época, entonces pasa de que muchas veces no se siente la humedad como tal. Entonces eso también interfiere un poco más en este proceso de interocepción porque el niño, claro, puede que tenga la defecación, la micción y no va a sentir una incomodidad frente a ello porque el pañal a veces es tan bueno que no les va a permitir detectar la señal de que efectivamente tenían esta necesidad de ir al baño, ¿ya? Otro componente importante es el estrés, ¿ya? El sistema interoceptivo como que se apaga cuando hay mucho estrés, ¿cierto? Entonces, si es que el niño se encuentra estresado, si está muy desregulado, ¿cierto? Muchas veces estas señales también van a estar más inhibidas que en otra situación, ¿ya? Donde hay una sensación de calma, ¿ya? Y esta conciencia se puede trabajar, ¿cierto? Se puede construir, se puede promover a través de apoyos externos, ya que es lo que estamos tratando de promover con esta presentación. Y bueno, acá como dice al lado derecho, hacen pipí y no se dan cuenta de lo que pasa en su cuerpo, ¿ya? Y el pañal de gel anula aún más la señal. Entonces necesitamos reconstruir esta conexión. Ya ahí existen distintas estrategias que también las vamos a ir conversando. Lo que es importante de esta presentación es que la interocepción no es solo la sensación, ya, sino que cómo la interpretamos y cómo actuamos frente a ella. Ya, entonces acá podemos sentir las ganas de hacer pipí, pero si es que no estamos detectándola o no estamos interpretando o actuando frente a eso, podemos decir que, claro, que hay alguna afectación en el proceso de la interocepción como tal. Entonces, en esta barrera invisible, la interocepción, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nosotros en las entrevistas de ingreso del perfil sensorial, eh, y dicen, no, mi hijo tiene hambre o sed y se enoja. Entonces, ¿y por qué está enojado? Porque en el fondo sabe que algo le pasa, lo logra identificar cuando ya el hambre o la sed son extremas, no las señales iniciales, ¿ya? Y en ese aspecto se frustran. Y por otro lado, aquí se mezcla algo que es la teoría de la mente, de la afectación de teoría de la mente en el autismo. Y es que ellos piensan de que su mente es un libro abierto, por lo tanto ustedes también la pueden leer. Y si, ¿por qué si yo tengo sed tú no me das agua? ¿O por qué si yo quiero ir al baño no me llevas? Ese tipo de, en términos comunicativos, hay que entender de que requieren un apoyo extra para poder ir procesando, identificando los cambios corporales y poder responder a tiempo. Ya, ¿y luego está yo? Sí. Ya, entonces tenemos que empezar en este registro también empezar a observar señales, ¿ya? Entonces, yo voy a registrar cuando el niño se le moje el pañal y se infle, pero también qué hace inmediatamente antes y qué hace inmediatamente después. Eso se llama anticipación y discriminación posterior. ¿Qué sería? La anticipación son conductas que el niño hace antes de hacer pipí o caca. Por ejemplo, para hacer caquita va y se esconde detrás de la cortina, tiene siempre su rincón, deja de hacer lo que está haciendo y se aleja, se enoja si yo me acerco. Eso es porque hubieron segundos antes donde, uy, quiero defecar, cambio mi conducta y voy a hacer la defecación de la forma que más cómoda es para mí. Y no es como que me ocurre, así como un bebé. No es como que me ocurre y yo no hago nada, ¿ya? Tengo alguna, aunque sea mínima, conducta de antes cambiar en parcialmente la conducta. A lo mejor no me voy a esconder, pero dejo el juguete al lado, no sé, ya o cambio mi postura. Después, ver si se dirige siempre al mismo lugar para orinar. Ver si se mueve mucho, si empieza con estos movimientos así que todos identificamos en el fondo, o empieza a tocarse sin orinar, pero se empieza a mover antes y después de un ratito, si yo no atiendo eso, el niño está orinado. ¿Ya? Si cruza las piernas, si se aprieta, son señales como más o menos universales. Entonces, es importante saber que por desafío interoceptivo saben que de repente algo les pasa, algo cambia, algo distinto, pero no saben expresarlo verbalmente o con algún gesto o instrumentalmente y pedir ayuda. Eso sería antes. Es muy importante ver si el niño tiene anticipación previa a la sensación de querer hacer pipí o caca. Y también saber si podemos observar discriminación posterior. Entonces, en este caso, el niño ya defecó o ya orinó, ¿y qué hace?
avisa, va y me lleva de la mano o me pasa las toallas húmedas para que yo lo vaya a cambiar. Se va a acostar justo al lugar donde yo lo mudo, me va a pasar un pañal, me avisa de alguna forma, se saca la ropa y anda así todo sucio, pero en el fondo ya no tiene cerca lo que el pañal que le molestaba porque está pesado o está hediondo, etcétera. Se va a esconder, llora o se molesta cuando está húmedo, ¿ya? Entonces, cuando hay discriminación posterior, y no hay anticipación, o sea, antes no ocurrió nada, pero después sí le molesta estar sucio y algo hace para que lo cambien, es una interocepción que está parcialmente emergiendo y eso es muy positivo, ¿ya? Entonces es un avance, es una señal que ya hay una base para trabajar, ¿ya? De repente es la primera que se observa, que es como que si estoy sucio, me pongo incómodo, ¿ya? Entonces, es muy importante entender esos dos aspectos, siempre se los preguntamos, de alguna forma y media camuflar la entrevista, es como qué hace antes y si está sucio le pide a usted que haga algo, esa es la anticipación y discriminación posterior. Ya, ahora para retomar lo que estábamos mencionando anteriormente respecto al entorno sensorial del baño, este sí importa, ¿ya? Para que así no sea como percibido por el niño como un espacio que es hostil, ¿cierto? Que le genere rechazo. Y la idea es que sea un ambiente que sea armónico, ¿cierto? Que para el niño resulte cómodo y que sienta la confianza de ir a realizar sus necesidades fisiológicas. Entonces, bueno, como dice acá en la presentación, muchos niños no rechazan el realizar la misión, ¿cierto? La defecación, sino que rechazan el entorno sensorial del baño, ¿ya? Y eso lo cambia todo, ¿ya? Porque es súper importante considerar cada perfil sensorial de cada niño, ¿cierto? Y que es súper único y que va a responder de una manera distinta en los distintos ambientes. Y los baños en general son ambientes que sensorialmente pueden ser súper demandantes, ¿ya? Y que a veces nosotros no nos damos cuenta o no lo percibimos de la misma forma. En el baño, por ejemplo, muchas veces ocurre esto del eco, el ruido, donde se genera esta reverberación auditiva, donde la cadena del baño tiene cierto sonido, ¿cierto? El tiempo que se demora en llenarse el estanque, el extractor del baño, quizás está la lavadora muchas veces dentro del baño. Entonces, tenemos que tener en consideración cómo estos estímulos sonoros están impactando en el desempeño, en la participación del niño al momento de ir al baño. Ya ver si es que efectivamente le está molestando, si es que no le molesta, considerar el perfil sensorial de nuestro niño, si es que es un niño que tiene una hiperrespuesta al sistema auditivo, es decir, que responde de una manera más desproporcionada a estímulos que generalmente en otros niños no generan este tipo de respuesta, preguntarnos cómo está impactando o cómo puede impactar este tipo de información auditiva en el niño al momento de ir al baño. ¿Ya? También componentes de temperatura, ya si es que el asiento del inodoro está muy frío, si el suelo es muy frío, el aire, ¿cierto? Los baños generalmente son más fríos. Entonces, ver si es que esto está impactando también en la funcionalidad al momento de ir al baño y cómo podemos apoyar la temperatura. Ya quizás podemos encender alguna estufa, quizás podemos realizar alguna modificación en la temperatura del baño, entre otras cosas. Y lo mismo con la humedad. Ya, por ejemplo, tratar de no llevarlo inmediatamente después de que alguien se duchó, por ejemplo, porque sabemos que el baño va a estar más húmedo, si es que el piso está recién trapeado, por ejemplo, si limpiamos algunas superficies, van a estar más húmedas y pueden provocar mayor incomodidad también, ¿ya? Lo mismo con las salpicaduras, entre otras cosas. Otros componentes llaman lumínicos también, como la luz intensa. Puede ser que la luz sea muy brillante o parpadeante, ¿cierto? También evaluar eso, si es que hay una hiperresponsividad también en este sistema, o también hay una búsqueda constante que está influyendo en esta área producto de estas luces más intensas. La inseguridad postural, que es esta sensación que hablaba Pauli antes, como de ser tragado por el baño. Entonces tenemos que darle una mayor seguridad donde ellos puedan colocar sus pies en una superficie que les genere mayor seguridad y estabilidad a nivel postural, ¿ya? Los componentes olfativos también que son súper importantes, que a veces los baños tienen harta información desde el ámbito olfativo, por ejemplo el olor del cloro, ¿cierto? Puede ser el olor de algún jabón también, olores que quizás no son los más
cómodos para el niño. Entonces pueden haber distintos componentes desde el ámbito olfativo que estén influyendo en cómo él se dispone para ir al baño. Ya los mismos productos de limpieza, los desodorantes ambientales, que a veces son súper molestos también en general para muchas personas, y sobre todo considerando a niños que muchas veces presentan como estas respuestas más aumentadas frente a ciertos estímulos. La luminosidad también, si es que está muy oscuro, que sería parecido a la luz intensa, pero en contraste. Y el orden, ya la estructura del baño, si es que efectivamente hay una estructura más ordenada, más predecible, o si es que efectivamente está más desordenado el baño y eso puede generar una sensación más de caos, ¿cierto? Y más de sobrecarga a nivel sensorial. Entonces son como distintos puntos que podemos nosotros considerar en el baño desde los componentes sensoriales y ver cómo esto está influyendo en la participación del niño o niña al momento de ir a realizar la micción o la defecación, ¿ya? Entonces, eso sería como una tarea súper importante de analizar el baño, ¿cierto? Ver qué tan demandante puede ser a nivel sensorial y a partir de ahí poder trabajar en relación a qué modificaciones ambientales se pueden realizar, ¿ya? Y para eso nosotros también podemos entregarle estrategias o ciertos apoyos para que ustedes puedan aplicar en el hogar. Ya, cuando queremos trabajar en comunicación y herramientas de apoyo, ¿qué podemos hacer para que el niño nos quiera avisar, nos pueda avisar que quiere ir al baño? Podemos entregar el típico pictograma de baño, ¿no es cierto? Que es como el dibujo abstracto, o sea, el dibujo pictográfico con colores de una taza de baño. Pero de ahí a que el niño haga el proceso, que esta taza del baño es el mismo baño en mi casa, que a lo mejor tiene paredes de otro color, o tiene, ahí sale una tina y aquí yo no tengo tina, tengo ducha, etcétera, que entiendan que es lo mismo, es complejo en todos los niños. Entonces, de repente, en- si ve que el pictograma de baño no funciona, pruebe con una foto de su baño, ¿ya? Cuando usted abre la puerta, saca la foto. ¿Qué ve el niño al ingresar? Eso. Después, usar algún objeto de transición, por ejemplo, el paquete de toalla húmeda, el pañal, un adaptador que esté destinado para ese uso, por favor, no que recicle el mismo, pero en el fondo mostrarle algo que está, solamente se usa en el baño, que digo, mira, vamos, es como cuando uno aquí quiere que se vayan los niños y les muestra la mochila, es como el mismo sentido. Después, secuencia visual de pasos del baño igual ayuda a organizar la praxis de ir al baño, los pasos, y ahí nosotros tenemos las rutinas, ustedes las pueden solicitar, a muchos de ustedes ya se les ha mandado a la casa, se puede imprimir de internet también, una rutina que sea como todos los pasos que se requieren para ir al baño y termina con el lavado de manos. Entonces, así él puede acceder mejor y se ordena, ¿ya? Disminuye la ansiedad. Después, tablero sensorial del baño, ya niños que pueden acceder a conceptos más abstractos de discriminar, por ejemplo, y saber identificar conceptos, adjetivos como frío, calor, muy oscuro, ruidoso, feo, hediondo, todo ese tipo de cosas se pueden ir identificando en un panel. Y también la idea de esto es que cualquier sistema de comunicación que usted use, no lo adapte, no fuerza al niño a que lo use. Ya tiene que estar adaptado a la capacidad de comunicación que el niño está ahora, ya al nivel que él usa ahora. Sin, muchos niños van a instrumentalizar para llevarlo al baño, ya tenemos que identificar si el uso de una lámina es como para que nosotros nos dejemos de molestar, una cosa así, ya, sino que ojalá que el niño tenga la intención y la podemos ir desarrollando a poquito. Y también hay otros recursos que se puede ir como entrenando, que es como cuando el niño ya hace pipí, mira, tu vejiga, hay una fotito ahí que después les podemos mandar, tu vejiga está vacía, ¿ya? Y cuando el niño fue a defecar o a orinar, antes le mostramos, mira, así está tu vejiga ahora, llena, como rojita. Eh, entonces después eventualmente a futuro uno podría introducir el concepto como de vejiga intermedia. Se puede trabajar, se puede entrenar eso de a poco, ¿ya? Eso. Ya, y acá, bueno, siguiendo como la misma lógica, no es necesario tener lenguaje oral para poder comunicar, ¿ya? Retomando un poco como la síntesis respecto a lo que hemos ido hablando, existen distintas fases donde nosotros podemos separar el nivel como
de desarrollo, de participación en la cual nos encontramos respecto al control de esfínter, ¿ya? Si recordamos, podemos sintetizar la fase uno en que el niño quizás se esconde, corre, tiene inquietud motora, ¿cierto? Que serían estas señales previas respecto a cuando quiere realizar la defecación, ¿cierto? O la micción. Tenemos la fase 2 donde se cambia de ropa, avisa cuando está sucio o se saca el pañal, donde aquí podemos referir que quizás estamos presentando un poco más de conciencia, ¿cierto? A nivel corporal, ¿cierto? De interocepción un poco más emergente. Y ya en la fase 3 que sería lo que mencionaba recién Pauli, que es el uso de apoyos externos, que acá podemos utilizar estas fotos reales, pictogramas, ¿cierto? Estos botones que nos van a permitir tener una comunicación más alternativa y algún objeto de transición también que nos permita ir al baño. Ya quizá el niño también puede ir con algún objeto que le permita ir al baño y que él lo reconozca como tal, o quizás también él nos pueda avisar con algún elemento el hecho de ir al baño, ya que puede ser con alguna toallita, puede ser hasta a veces con el mismo papel higiénico que lo pueden traer y eso ya es una señal para ir al baño. Entonces también se puede trabajar en alguna señal que ellos puedan presentar el momento de querer ir al baño sin necesariamente tener un lenguaje oral. Y ahí esas cosas se pueden ir trabajando. Para esto obviamente requerimos paciencia, requerimos consistencia, ¿cierto? Y que sea parte de la rutina diaria, ¿ya? Y bueno, ambas fases son señales válidas de conciencia corporal y muchos niños comunican con el cuerpo antes que con palabras. Por eso es súper importante que nosotros como adultos estemos súper alerta, estemos súper atentos también a cuáles son estas señales. Si es que el niño está mostrando mayor ansiedad, se está moviendo, si es que se va a esconder, si es que cambia algún gesto en su cara, ¿cierto? O si acude a algo, deja de hacer lo que estaba haciendo, etcétera. Que podamos observar bien cada una de estas señales y las podamos traducir. Ya, aquí hay que ver también que para poder lograr el proceso, el niño debe, tenemos que entender el estado emocional del niño y ventana de tolerancia, ¿ya? Si el sistema nervioso está en amenaza, el esfínter no firma contratos de cooperación. ¿Qué significa esto? Que un cuerpo en estrés, lo hemos dicho, el taller de corregulación y polivagal, no aprende o aprende bajo miedo y por lo tanto asocia experiencias negativas. Entonces, un sistema regulado siente el sistema seguro y puede aprender y registrar señales. Un sistema en alerta va a estar sobreestimulado, presionado, entonces las señales internas se van apagando porque quiero defenderme de lo que me viene a comer, así en alerta, y colapsado ya el cuerpo prioriza el sobrevivir, el pasar esta situación y está asustado o en amenaza, ¿ya? Si está en amenaza, el esfínter no va a cooperar y se van a generar retrocesos, ¿ya? Y eso no es exclusivo del autismo. Cuando un niño neurotípico, la literatura dice que niños, por ejemplo, con experiencias de estrés intensos, generalmente presentan enuresis, ¿no es cierto? Que es la orina nocturna, cuando ya la habían logrado poder controlar. Entonces, por eso se dice que el sistema nervioso en amenaza al esfínter no coopera. Y de ahí también podemos relacionarlo con una experiencia adulta, por ejemplo, los que han tenido colon irritable. Hay gente que o se va por el baño o se pone estítico y no puede ir y es netamente por estrés. Entonces está muy relacionado, ¿ya? Eso. En cuanto a la regulación, ropa de transición y habilidades previas que tenemos que tener en consideración, tenemos por ejemplo el cuadro acá donde dice ventana de tolerancia. Acá tenemos que evaluar si el niño está desregulado por otra causa, si es que tiene relación con el cambio en la rutina, si hay un día difícil en el colegio, si es que se encuentra enfermito, ¿cierto? Ese día probablemente no vamos a poder trabajar control de esfínter porque él a nivel basal quizás no se va a encontrar disponible para poder estar en este proceso de control de esfínter, ¿cierto? Entonces el sistema interoceptivo en estos momentos como que se apaga, ¿cierto? Bajo estrés, por ende no va a estar disponible para detectar las señales y responder frente a ellas. Existen también algunas estrategias como la ropa de transición, ya que esto obviamente es evaluable, se puede ver cuándo aplicar, cuándo no, pero acá nos habla de los calzoncitos de aprendizaje, que es una tela más gruesa, que se coloca justo debajo del pañal, ¿ya? Y permite que el niño sienta la humedad. Y esto es en relación a lo que le mencionábamos anteriormente, que los pañales de hoy, de gel, ¿cierto? Tratan, o sea, como que filtran muy bien el tema de la humedad. Entonces, muchas veces el niño no se da cuenta que está húmedo y por ende no avisa, porque no se siente incómodo, ¿cierto?
Entonces, la idea de esto es colocar junto con el pañal estos calzoncitos de aprendizaje, donde él a nivel táctil, ¿cierto? Va a sentir que algo es diferente, que algo cambió y va a poder traducir de mejor manera esta señal interoceptiva, eh, y de esta forma va a poder dar aviso quizás de alguna u otra forma, ya que tiene que ver con las señales que nosotros también vamos a tener que detectar. Para eso también tenemos que considerar habilidades previas, ¿ya? Porque muchas veces no va a ser el fracaso en el control de esfínter propiamente tal, sino que va a ser en la demanda motora. Entonces, acá tenemos que conocer desde el ámbito más práctico que tiene que ver con la planificación motora de nuestros niños, referente como a esta área. Por ejemplo, si el niño tiene la capacidad motora, ¿cierto?, de llevar a cabo una secuencia de un esquema motor donde pueda bajarse los pantalones solo, que quizás pueda subir los escalones para ir al baño, ¿cierto?, abrir la puerta, que pueda realizar la praxis, ¿cierto?, de sentarse en el baño, porque muchas veces quizás están detectando la señal, tienen un sistema interoceptivo un poco más desarrollado, pero quizás las habilidades de praxis, de planificación motora, son las que se tienen que trabajar para que pueda ser más funcional al momento de ir al baño, de que pueda abrir la puerta, que pueda sentarse en el baño, ¿cierto? Que pueda mantener una posición o una postura que sea más estable, entre otras cosas, si es que tiene la coordinación necesaria, por ejemplo, para limpiarse o para realizar las distintas como demandas a nivel motor que se requieren para ir al baño, que muchas veces son automáticas, ¿ya? Como pasa cuando uno se lava los dientes, queda automático, pero en realidad se requieren muchas habilidades de planificación motora para poder llevar a cabo estas actividades. Sí. Y algo que hay que ver, paréntesis, antes de llegar al proceso propiamente tal, es entender el proceso de constipación. ¿Qué significa la palabra constipación? Estitiquez, ¿ya? Entonces, el estreñimiento o estitiquez es uno de los mayores saboteadores del control de esfínter, porque aquellos niños que han tenido históricamente episodios de estitiquez asocian defecar con dolor, ¿ya? Y hay niños que, por otro lado, uno empieza, ya viene el verano, hay familia, yo he escuchado esto, viene el verano, qué sé yo, o ya está de vacaciones, puedo empezar el control de esfínter, retiro pañales y niño que había sido con una digestión normal, se pone estítico desde que saqué el pañal. Pero tía, yo no le puedo volver a poner pañal porque eso sería retroceder. Eso es algo súper común que uno escucha con mucho, se respeta esa percepción, esa opinión, es lo que muchas veces la sociedad nos dice, pero aquí hay que entender algo, ¿ya? Que el niño use un pañal no es una emergencia médica, pero que el niño esté constipado una semana y tenga que llegar a urgencia para que le pongan un enema o le hagan extracción manual de un fecaloma, eso es una emergencia médica. Por lo tanto, uno siempre debería priorizar la frecuencia en la digestión, ¿ya? Que el niño defeque, prioridad número uno, y que orine. Y después de eso vamos trabajando el poder controlar esa situación. ¿Cuándo uno podría decir el niño está constipado? Cuando la caca sale muy dura en forma de bolita, cuando generalmente son menos de 3 veces a la semana, cuando uno ve que está muy incómodo, muy irritable o tiene dolor y llanto para defecar, cuando tiene posturas de retención porque no quiere expulsar, porque le va a doler, entonces cruza las piernas, se pone de puntilla, se esconde por periodos largos, tiene un abdomen duro o muy hinchadito, tiene escapes fecales, por ejemplo, dice, no, estaba estítico, pero en realidad hoy día en la mañana hizo un poquito y estaba como líquido lo que hizo, entonces como que ya tiene, pasó de la estitiquea a la diarrea. Entonces se está mejorando. Y no, ahí hay que aclarar de que cuando el niño no ha defecado una cantidad correspondiente a la comida que ingiere por varios días y usted ve que en el pañal empieza a ver como un poquitos de diarrea, manchas de caca, ya chiquitita, eso se llaman rebalses. Y lo que ocurre es que en el recto está la bola de caca, de defeca grande, y por los costados se filtra el contenido más líquido de arriba. Pero hay algo que está tapando y obstruyendo esa situación, esa parte ahí. Por lo tanto, es muy importante poder observarlo y si el niño defeca solamente con pañal, le ponemos pañal si está rechazando el inodoro. Y después trabajaremos, hay otra presentación después para poder ver rechazo al uso del inodoro. Pero el tema médico que siempre hay que tener de base es que el niño coma,
duerma, se hidrate, defeque, orine. Con eso va a poder como sobrevivir, ¿ya? Entonces, la defecación es una necesidad fisiológica. Cuando hay una alternancia de diarrea con constipación. Ahora, esto idealmente que se ocurre, y paréntesis, de aquí estamos excluyendo algún cuadro viral en curso, por ejemplo, ¿ya? Em, Siempre tenemos que entender que el intestino va a distorsionar la percepción de la vejiga, ¿ya? Como que la señal de hacer caca va a ser más potente que la señal de orinar, por lo tanto yo voy a estar más pendiente de querer defecar que querer de si viene la orina o no viene, ¿ya? Cuando hay dolor previo se genera un condicionamiento negativo al baño, o sea, defecar duele, por lo tanto no quiero defecar, ¿ya? Hay niños que también tienen hiposensibilidad interoceptiva, o sea, sienten poquito interocepción, como les comentaba Alex, y eso, más constipación, hace que el niño no perciba que es urgente ir a defecar y aumenta los accidentes incluso cuando ya se va progresando en otros pasos. Entonces, en estos periodos, lo importante es atender la necesidad médica. Siempre se puede pedir ayuda a un pediatra, caso más severo, un gastroenterólogo. Generalmente se manejan con medicamentos para poder apoyar la digestión, llámense lactulosas, polietilenglicol, etcétera, cosas así, que deben ser prescritos por un médico, no los puede usted autoadministrar sin indicación médica, ya, y la idea es que también este protocolo que vamos a ver o estos pasos de dejar pañal no se inicien si hay un proceso de constipación activo, o sea, si el niño está estítico o si está con un rotavirus yéndose por el baño. Esos días usted no inicia el protocolo, ya trate que sea una estabilidad, una ventana de estabilidad que tenga. Súper. Y en relación a los accidentes, ¿cierto? Que pueden pasar cuando hay micción, ¿cierto? Hay defecación, esto tenemos que considerarlo como información, ya no como un fracaso. Acá nos están informando de que algo está ocurriendo, ¿cierto? Y es nuestra responsabilidad actuar de manera responsable, ¿cierto? De manera corregulada para que el niño se sienta seguro frente a estas situaciones y no lo detecte como algo peligroso y de lo cual él deba esconderse o rechazar completamente, ¿ya? Entonces, acá tenemos como resumen dos cuadros donde dice qué evitar y qué es lo que va a aumentar la amenaza en el niño y que él perciba toda esta situación como algo hostil, ¿ya? Evitar el tema de retar o regañar, ¿cierto? Al niño si es que se defecó o si es que se orinó, el que muestre vergüenza frente a esta situación, ¿cierto? Porque es algo completamente natural y fisiológico. Castigar al niño porque tuvo este accidente, ¿cierto? Compararlo con otros niños o con los procesos de otros niños o sobre explicar el error en ese momento, ¿ya? Y qué sí podemos hacer y qué va a mantener la seguridad y probablemente nos va a promover también mayor éxito en este camino, es actuar de una manera neutra, ¿cierto? Limpiar, explicar también lo que pasó, pero de una manera muy neutra, muy corregulados, como dice acá en la presentación, porque de esta manera si el niño nos percibe a nosotros regulados, él también se va a sentir más regulado y más seguro frente a esta situación y también, a su vez, tomar esta información y utilizarla como registro, ¿ya? Para que nos sirva. Entonces, ¿cuándo pasó esto? ¿Fue después de comer? ¿Fue antes de salir de la casa? ¿Fue porque hubo algún ruido? ¿Fue porque le llamé la atención? Etcétera. Ya registrar esta información porque en un futuro próximo nos va a servir para poder promover esta mayor independencia en esta área, ¿ya? Y luego retomar y volver a intentar más tarde. Entonces, cuando usted ya habilitó el baño sensorialmente, cuando pudo tener registro y el niño ya tiene más de 45 minutos de espera sin orinar, o sea, logra retener más de 45 minutos, ojalá cercano a las 2 horas, ¿ya? Cuando usted tiene el tiempo de poder acompañarlo en el proceso de dejar el pañal, ¿ya? Eh, Cuando se cumplen todas esas cosas, usted va a iniciar el proceso de intentar dejar pañal, que sería en la mañana le saco el pañal después de su aseo y se queda así en el día con ropa interior. Ya le pongo calzones o calzoncillos, pantalones
y cada 20 o 30 minutos voy a ir verificando si la ropa sigue seca, ¿ya? Y si el niño muestra señales, ya si yo registré que mi niño generalmente hace pipí cada 1 hora y media, entonces ya a la hora 20 empiezo a ver que se está como moviendo, qué sé yo, se pone más inquieto. Antes de cuando yo observo esas primeras señales como de anticipación que hablábamos, uno lo toma de la mano y le dice, muy bien, pipí en el baño, y lo llevo al baño y lo sentamos en el baño, ¿ya? Entonces esperamos un ratito y decimos pipí en el baño y si logra hacer, le decimos muy bien, todo esto está sacado, lo tienen ustedes en el tríptico, ¿ya? Esta parte que es como la más concreta en el fondo. Pero ahí usted dice, muy bien, pipí en el baño, caca en el baño, muy bien, ya. Y si después de un rato, pasaron 5 minutos, no hizo nada, usted lo levanta y no, sin felicitarlo, sin castigarlo, nada, le dice, muy bien, tono neutro y lo devuelve a lo que está haciendo y si lo vuelve a observar incómodo, lo vuelve a llevar, ¿ya? En caso de que ocurra un accidente o se orine en sede feque, usted no reta ni felicita, dice, ok, no hicimos pipí, pipí en el baño y lo lleva al baño a cambiarse de ropa, no en la pieza, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos enseñando que el pipí y caca van en el baño. Entonces hay que decir tranquilamente pipí o caca en el baño. Listo. Si el niño hace pipí y yo le hago una fiesta y ¡ay, bravo! Y qué sé yo, y así como que es demasiado explosivo, esa situación no es natural. Por lo tanto, genera como cierto sobresalto, ¿no es cierto? Y tenemos que mantenerlo lo más neutro posible, ¿ya? Y ahí, en ese periodo, volvemos a poner una ropa interior limpia, ¿ya? Para este proceso, trate de tener un stock limpio de ropita ahí. eh, y en esa ropita limpia y seca volvemos a seguir intentando. Porque se supone que ya el niño tenía conductas de anticipación, ¿ya? Y le vamos a ir dando esta oportunidad de no tener pañal para poder estar como en la sensación natural, ¿no es cierto? Ahora, no se puede dejar mojado, para que aprenda a estar mojado, para que aprenda que así no tiene que ser. Eso no es respetuoso y no ayuda tampoco en términos terapéutico, ¿ya? El tema que decía Alex de utilizar una estrategia de utilizar un calzón debajo del pañal, ¿ya? En contacto con la piel, o sea, piel, calzón, pañal, es como bien como contraintuitivo, ¿no es cierto? Es como al revés de cómo se hace. Sin embargo, esta estrategia está sugerida en niños que están justo en el tiempo cuando ya nos damos cuenta de que discriminó, de que retiene más de 45 minutos y que estamos ahí como en el proceso de que ya está listo, por ese periodo de tiempo esa estrategia serviría, ¿ya? Pero el tema de retirar pañal está aquí en el tríptico que se les mandó y la idea es poder intentarlo 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque lo que la neurociencia dice básicamente que en general, en promedio, uno se demora en incorporar un hábito. Si 21 días al día 21 no se logra y siguen habiendo accidentes constantes y no se logró ningún cambio, significa que el niño no estaba listo, vuelvo pacíficamente y tranquilamente a poner pañal y puedo esperar 21 días más antes de volver a intentarlo nuevamente, ¿ya? Entonces, generalmente los primeros días hay accidentes y lo que ocurre es que hay niños que del primer día empiezan a ir, hay otros días que al tercer día, hay otros que al séptimo día. Y aquí usted tiene que planificarse que si vamos en el día 5 y no hay avance, eran 21 días, ¿ya? Entonces me tengo que planificar y la idea es eh, que podamos entender de que este es un proceso, por lo tanto, que no puede iniciarse solo en el colegio, ¿ya? Porque vamos a requerir de que aquí en el colegio lo que yo he observado es que cuando los llevan al baño, se realiza la muda, se sientan, los invitan a sentarse en el baño, que es un inodoro pequeñito, ¿no es cierto? Para los niños más párvulos, los otros niños tienen inodoro normal. Y de repente por imitación, por modelado, pueden acceder más fácil a esa conducta acá. Pero no puede trabajarse únicamente en la escuela si después van a llegar otras 20 y tantas horas del día a estar en casa y se va a seguir haciendo de la forma anterior, ¿ya? De la forma habitual. Entonces, la siguiente. Y aquí, eh,
La idea de todo esto es que los accidentes se manejen. ¿Cómo se sostiene este proceso? Si los accidentes son manejados de una forma neutra y predecible, porque le da al niño la seguridad de seguir intentando, ¿ya? Si el primer día un accidente y yo lo reto, ahí olvídese. Ponga pañal 21 días y vuelvo a intentar después que el niño se regule. Pero la idea es que pueda como ir em, poder preparando el estado fisiológico de acercamiento al baño que sea lo más neutral posible, ¿ya? Podemos ir incorporando rutina. Si usted quiere ver programas, por ejemplo, hay un programa que unos monitos que se llaman Daniel el Tigre, ahí tiene un capítulo muy lindo de ir al baño, y así hay otros varios capítulos animados, hay libros que se pueden comprar que son bien gráficos, bien infantiles, animados. AliExpress ahí tiene harto material de eso. Y la idea es poder ir haciendo esto lo más predecible y amigable posible. Ahora, con respecto al control diurno versus al control nocturno, es súper importante entender que son dos procesos fisiológicos, pero que son distintos, ¿ya? Por ende, no deben trabajarse al mismo tiempo. El control diurno madura mucho más rápido que el control nocturno. Entonces, acá la idea es que podamos trabajar en este control diurno, ¿cierto? Toda esta presentación está pensada en base a eso y la idea es poder trabajarlo de manera activa con este protocolo, ya con este paso a paso, con estas adecuaciones ambientales, considerando los componentes sensoriales, adecuaciones, entre otras cosas, ¿cierto? Con este protocolo que hemos ido presentando. Esto va a depender de los registros, ¿cierto? De las señales, la comunicación, el hábito, todo lo que hemos mencionado a lo largo de la presentación, el tiempo que se requiere tener la retención, ¿cierto? El promedio de logro que va a variar mucho en niños con autismo, ¿cierto? Y es el objetivo inicial del protocolo, ¿ya? A diferencia del control nocturno, porque este madura después, ya puede pasar meses o años, y también está mediado por temas hormonales que son súper importantes, ¿ya? Depende de esta variable neurofisiológica que es la hormona ADH, ¿cierto? Y nos debe presionarse de forma prematura, es decir, que pueden pasar accidentes de noche, ya eso puede ocurrir y tenemos que estar dispuestos a acompañar este proceso madurativo hasta que se pueda llevar a cabo, ¿ya? La enuresis nocturna puede darse hasta los 7 y 8 años en algunas ocasiones, ¿ya? Y es frecuente en todos los niños, ya no necesariamente en niños con autismo, sino que en cualquier niño le puede ocurrir este tipo de accidente en la noche porque se encuentran en un proceso de maduración fisiológica que se lleva a cabo en un determinado tiempo, que puede ser como general, pero cada proceso es único para cada niño. Entonces quizás algún niño lo va a lograr a los 6 años, pero quizás otro a los 8, ¿ya? Y eso va a depender netamente de cada niño. Lo que sí podemos hacer es trabajar este control diurno, ¿ya? Y el pañal nocturno no es un fracaso, es una decisión clínica. Por lo tanto, el resumen, ya para ir finalizando, sería, primero, si hay disponibilidad familiar de poder, en términos de tiempo, de presencia regulada, de estar presente para el niño para poder acompañar todo este proceso, iniciar el registro, después acompañar en el retiro. Uno, registra la frecuencia por 3 a 5 días y si la pregunta a resolver es, ¿retiene más de 45 minutos o no? ¿Ya? Dos, que pueda estar 5 minutos tranquilo y regulado, sentado en el baño, sin exigir pipí o caca, nada, sino la acción de estar sentado, sin pensar o creer que me va a tragar el baño, que me moleste la sensación táctil de distensión, que el baño esté feo, por lo tanto yo no quiero entrar, todo ese tipo de cosas. Me puedo sentar. Después sería, tiene señales de anticipación. Antes de orinar o defecar, se esconde, se mueve, se va al mismo lugar. Después, cuatro, ¿hay discriminación posterior? Porque me avisa de alguna forma que ya está sucio y que necesita cambiarse. Cinco, el entorno sensorial del baño está adaptado a sus necesidades, ¿ya? O preguntado de forma distinta y tal vez más comprensible. ¿Es agradable estar en su baño? Hasta para usted, para un adulto. Tiene olores, tiene humedad, tiene el cielo con moho negro, entonces ese moho le da miedo al niño. No sé, es ruidoso, está feo, desorganizado,
Aquí no estamos hablando necesariamente de lujos, estamos hablando de un orden visual, de que no haya ruido, ¿ya? Visual. Y es agradable estar en ese baño, el entorno sensorial es tolerado por el niño. Aquí voy a hacer un paréntesis, que le contaba que hace años tuve una mamá aquí que nos comentaba que en el proceso de llevar esfínter, de control de esfínter, ella a su hijo le gustaba el Rayo McQueen de Cars y le colgó así un cartel de Rayo McQueen en el baño. Entonces el niño accedía muy contento a ir, ¿ya? Fue la estrategia, nadie se la dijo, ella se le ocurrió y resultó. Entonces, no es que nosotros la estemos indicando, pero lo que quiero decir es que de repente cada familia también va encontrando estrategias. Y que son muy positivos que cuando las comparten. Después se pueden compartir así como esta. Y lo otro es que si tiene las habilidades comunicativas para poder acceder a un baño y si el entorno también las reconoce, las escucha y las atiende, ¿ya? Porque de repente si el niño está expresando que quiere ir al baño y el adulto no está disponible, no está atento, etcétera, eh, vamos reforzando negativamente el tema de la comunicación, ¿ya? Lo otro es, por lo tanto, evaluar si en paralelo a estos 6 aspectos que se ponen acá, si existe constipación o estitiquez en el niño, algún cuadro viral en curso que anule el inicio del proceso, si tengo yo la habilidad de corregular, ¿qué significa eso? Que yo estoy tranquilo, ya que no lo estoy retando, que no estoy frustrada, que no estoy presionado. ¿Ya? Que si tengo una evaluación motora postural que me permite estar sentado en una taza de baño, si el niño tiene ventanas de tolerancia que permiten cierto estrés sin llegar a desregulaciones mayores, y si cómo anda con el control diurno versus nocturno. En teoría, se mantiene el pañal hasta que pase en la noche, hasta que pase 6 noches con pañal seco, y ahí se podría retirar, ¿ya? Eso, teniendo todo esto, podemos aplicar el paso práctico de poder retirar pañal y acompañar, llevar cada 20 30 minutos al baño. Pero no se puede solamente empezar a retirar pañal si tenemos el baño hecho un caos, la taza está muy alta, el adulto reta, ahí vamos anulando. Entonces la idea que de esta presentación era poder entregarle una mirada bien integral para que usted analice su realidad y vea dónde hay que hacer los cambios pertinentes. Entonces, ya para ir finalizando y agradeciendo su tiempo, es súper importante recordar que este proceso no es enseñar a hacer pipí, es construir regulación, seguridad, conciencia corporal y participación ocupacional, ¿ya? Es importante también considerar que el ritmo lo pone el niño y su cuerpo, ¿cierto? La familia y el equipo ponen la consistencia y el terapeuta pone la mirada clínica. Esperamos que les haya servido mucho esta presentación y quedamos atentos a cualquier duda o consulta que puedan presentar. Bueno, me alegro mucho, yo creo que a los dos que les haya hecho sentido esta información. La idea es poder avanzar desde una mirada respetuosa hacia los niños. Le agradecemos su participación. Em, esta guía fue enviada, si no la tiene o por alguna razón no le llegó, solicítela. Y eso, muchas gracias por su tiempo. Sí, muchas gracias por su tiempo, qué bueno que les sirvió. Recuerden que ante cualquier duda, consulta que tengan, nosotros estamos súper disponibles para poder colaborarles en lo que sea necesario. Muchas, muchas gracias. Ya, que estén muy bien, Chao. chao.